Son las 8:22 de la mañana, regresamos a Expreso 24/7 y bueno, pues les tengo el restaurante Marquesa Kitchen, que todos los jueves tiene sus Special Days para que disfrutes de la botella Laceto y una pizza a elección por 600 pesos. Es ideal para arrancar el fin de semana con un buen sabor. Y bueno, visítelos en Gastón Madrid número 72 en la Colonia Centro. Y para reservaciones no dude en llamar al 6624-030776, Marquesa Kitchen, con los sabores de España, Italia y Grecia. Y vamos a continuar en la sección con Joaquín Robles Linares. Joaquín, buenos días, ¿nos escuchas? Sí, adelante, buenos días. Buen día, Joaquín. Feliz año, por cierto. Feliz año a ti y a toda la audiencia. Joaquín, el tema que nos tienes, para confirmar nomás, es ¿quién fue Margarita Maza de Juárez? Sí, porque, mira, este año está dedicado a la figura, desde el punto de vista oficial, en todos los documentos y todo, van a ver a Margarita Maza de Juárez. Está dedicado este año a ella. Entonces, vale la pena revisar un poco quién era, más allá de que todos sabemos pues que fue la esposa de Benito Juárez, ¿no? De dónde venía, cuál fue su papel en este siglo XIX tan convulso, mexicano, tan difícil, y ver las dimensiones y con el paso del tiempo la importancia precisamente de su actuar. Bueno, hay que entender que primero que Margarita Maza de Juárez nace en Oaxaca, al igual que Juárez, nada más que ella era una hija adoptada por una familia de un descendiente de genoveses, la familia Maza, Antonio Maza. La adoptan, no era hija biológica del matrimonio, sin embargo crece al interior de esa familia como una hija más. Déjame aquí hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué sucedía esto? Ella era una hija expósita, así se les llamaba en la época, porque eran los niños que dejaban en las iglesias aquellas madres solteras. Entonces, las familias de la época las acogían al interior de sus familias y crecían junto a las hijas o a los hijos. Esto era una práctica común, tanto en Oaxaca como en Sonora. En Sonora también sucedía lo mismo. Las familias estaban integradas en muchas ocasiones, y lo vas a ver a lo largo de finales del siglo XVIII, del XIX, estaban integradas por los hijos biológicos, los entenados y también en ocasiones hasta los ilegítimos. En aquellos hijos que no pertenecían al matrimonio, muchas veces eran hijos de compadres o de hermanos o de amigos que los cuales habían fallecido, y las familias los acogían y crecían al interior como un hijo más. Bueno, Margarita crece al interior de esta familia Maza, donde casualmente trabajaba una tía de Benito Juárez. Juárez, como todos sabemos, era un niño indígena que llega y se empieza a preparar, un muchacho aplicado, pues con dotes de inteligencia y de perseverancia admirables, aprende el español. En esa casa era asistido y él le toca presenciar la llegada de esta niña en un pequeño portabebé cuando él tenía ya era adulto. Le llevaba 20 años a Margarita. Bueno, esta relación fructifica con el tiempo, se casan y Margarita se convierte en un apoyo excepcional del personaje. Tan es así que incluso Juárez había tenido ya otra relación, tenía hijos y los integra a su familia, y Margarita los adopta y los como si fueran suyos, ¿no? Tenía incluso una especie de inclinación por una de estas hijas que tenía una condición especial, Susana, a la cual ella siempre estaba pendiente. Bueno, Juárez era un personaje que tuvo una vida política local en Oaxaca muy interesante. Todos lo conocemos, cómo llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y después a la presidencia. Bueno, antes de esto, en Oaxaca, pues había sido juez, había sido secretario de gobierno, había sido diputado local,
había sido, en fin, tenía una carrera local importantísima, tan es así, que llega a la gubernatura de Oaxaca y en 1853, estando Santana en la presidencia, tiene grandes tensiones con este personaje y tiene que salir de Oaxaca y refugiarse en Nueva Orleans. Margarita tenía una pequeña tienda y desde esa pequeña tienda mantuvo el exilio de Juárez, que vivía en Nueva Orleans torciendo tabaco, junto a otros como Melchor Ocampo y todos personajes que después se reintegrarían con él, serían protagonistas de la historia del siglo XIX mexicano. Bueno, Margarita estuvo siempre con él, permanentemente, incluso lo mantenía, le mandaba dinero y mantenía a la familia. Era un personaje interesantísimo y para suerte de nosotros en la época queda una abundante correspondencia entre ellos dos. Y a raíz de esta correspondencia se ha reconstruido esa relación y se ha reconstruido también parte de la vida de esta pareja y de estos personajes y también del siglo que les tocó vivir. Te das cuenta de la agudeza que ella tenía, también la firmeza de convicciones, y en todas estas cartas que hay entre ellos no se ve la más mínima, el más mínimo reproche o el más, ¿qué te diré?, insignificante réplica a lo que había sucedido. Todo lo contrario, el apoyo era tenaz. Cuando, triunfa la Guerra de Reforma, triunfa Juárez, ya es un personaje de proyección nacional, nada más que pues llega la intervención francesa y entonces tienen que salir de la Ciudad de México. Margarita lo acompaña, se desprende de esa ruta para poder internarse en los Estados Unidos y estar protegida, y así se convierte prácticamente en el personaje de mayor envergadura y además en un interlocutor confiable entre el gobierno norteamericano que apoyaba a Juárez y el mismo Juárez. La correspondencia en esta época es muy interesante, pero también muy lastimosa porque mueren dos de sus hijos estando en Estados Unidos y mueren en condiciones muy críticas. Pues obviamente las condiciones eran precarias, en fin, había mucho frío, en fin, ahí tienen una correspondencia muy, muy triste entre ellos, y sin embargo, a pesar de todas estas calamidades, pues ellos seguían en esos objetivos, y entonces Margarita se convierte en el personaje más importante del juarismo. Tan es así que la recibe el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado Seward de la época, la hace un personaje de interlocución permanente y además con opiniones muy, muy valiosas en este sentido. Cuando triunfa, triunfan ante los mexicanos ante la guerra de intervención, ella es regresada a la Ciudad de México en un barco norteamericano, y entonces se convierte ya para entonces en un personaje de atracción nacional y además con una sencillez muy importante. Ellos salían todos los días en la tarde a caminar a la Alameda de la Ciudad de México, los veías ahí, y desafortunadamente Margarita con el tiempo, suponemos, adquiere un cáncer porque se va extinguiendo poco a poco, muere dos años antes que Juárez. El sepelio de ella fue realmente impresionante y además no fue algo, de hecho Juárez no quería que fuera, no quiso hacer un evento político del sepelio de ella. Sin embargo, las condiciones eran distintas, fue un duelo popular y Margarita pues se convierte con el tiempo en un personaje central de la vida política de Juárez, pero además en una parte muy importante que estaba sustentado el ánimo y el espíritu de esta lucha nacional. Una pregunta, pues, ¿por qué se le dedica el año de 2026 a ella? Bueno, en primer lugar, creo que se lo merece. Segundo, por ser mujer. Y tercero, porque hay una revalorización de los personajes que acompañaron a estos momentos históricos, y en ella se le está dando precisamente la importancia y la relevancia para que nosotros los mexicanos conozcamos alrededor y más allá de Benito Juárez los personajes que lo acompañaron, pero también la importancia que tuvieron, a pesar de que no manejaban ejércitos ni tampoco tenían
bajo su mando tropas, ni lideraron batallas. Aquí la lucha de ella fue afectiva, fue moral, pero fue también de convicciones, y convicciones muy firmes. Entonces creo que es un personaje muy interesante que nos va a acercar a esos movimientos o a ese momento histórico, pero desde otro punto de vista. Y creo que por eso se le dedica a ella, y particularmente porque es mujer, y tenemos una presidenta que es mujer, y eso pues incide en que los personajes como estos pues tengan cierta proyección, cosa que a mí me parece bien, ¿eh? Justo te iba a comentar que por lo mismo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también está muy ad hoc porque es tiempo de mujeres, como ella misma dice. Exactamente. Es más, iba a decir esa frase, pero te la dejé. Nos pusimos de acuerdo. Ella lo dice constantemente y creo que es importante, está bien, Sí. está bien. O sea, y además es un personaje desde el punto de vista histórico muy interesante, muy valioso y que refleja muchas veces en el campo de la historia. Es muy es necesario revisar la vida de los personajes, pero en ocasiones hay que revisar el entorno y te encuentras con protagonismos pues, interesantísimos, y entiendes muchas veces las situaciones, las decisiones y los objetivos y las proyecciones de aquella época. Sí, muy interesante también pues lo que comentabas de las cartas que había para sustentar mucho de lo que me comentabas en estas épocas en especial. Fíjate que es algo que es muy importante, porque afortunadamente se conserva toda esa comunicación que existía, o la gran parte que existió entre ellos, desde la época temprana, desde que estoy hablando desde 1850 por ahí, hasta las últimas, y particularmente la que estaba cuando ella estaba en Estados Unidos. Y es interesantísima, y por esa carta va reconstruyendo también la vida de una familia lastimada por el exilio. Entonces, es por eso te digo que es una comunicación en ocasiones sombría o triste, o una comunicación sentida, porque más allá del movimiento político, pues era una pareja que se le habían muerto hijos y que estaba distanciada por condiciones políticas, y que ella, a pesar de eso, tenía una profunda depresión por lo que pasaba, pero aún así no cejaba precisamente en su apoyo a Juárez y a su presidencia, a su movimiento y en contra de la intervención. Por eso es importante la reconstrucción epistolar que hay entre los personajes. A veces hay más ahí que en otras partes, porque en las cartas encuentras información cercana y además a veces descripciones que te dan una idea de lo que se estaba viviendo. Joaquín, ¿estas cartas las pudiste revisar tú personalmente o por curiosidad? No, por medio de libros. Están publicadas muchas, y además están en archivos. No se pueden revisar personalmente, pues están en el Archivo General de la Nación y están en fondos de reserva, porque obviamente, pues imagínate, es papel de mediados del 19, y entonces tiene que tener un trato especial. Lo que se hace es que ahora los archivos están digitalizados, y entonces a veces los consultas. Hay un espacio en internet que ustedes pueden revisar que se llama Memórica, creo que está todavía vigente. Entonces uno entra ahí y revisas mucha correspondencia, no más de estos personajes, sino de Madero o de otros personajes. Entonces, afortunadamente, las técnicas de digitalización permiten que tú revises incluso archivos españoles o archivos norteamericanos o archivos en otros países, donde entras precisamente desde el internet y revisas, y no nomás eso, amplías, porque a veces si lees una carta, pues no entiendes lo que estás diciendo porque la letra es muy cerrada, y en este caso la digitalización permite ampliar y entender, y lo que se dice paleografiar, que es reinterpretar todo lo que dice ahí, transcribir, y por eso es importante en este caso las herramientas actuales. Joaquín, si nos recuerdas nuevamente dónde podemos revisar estos archivos, porque está interesante. Mira, se pueden meter al Archivo General de la Nación, AGN, y ahí hay mucha información y hay muchas cartas publicadas y mucha información de Juárez, no nomás eso, y documentos y todo. Ahí. También en Memórica hay otro sitio en internet que se llama Memórica, donde uno se mete y no nomás eso, hay fotos, hay muchas cosas, y hay fondos privados o fondos también de universidades norteamericanas, por ejemplo la de Nuevo México,
¿Dónde te metes? Y entonces a veces te piden que te des de alta como un personaje interesado o investigador. Eso es lo que hacen muchos de los que trabajan en institutos de investigación, se dan de alta. Entonces ya tienes tu acceso permanente y entonces vas revisando las cartas, no nomás pues para enterarte, sino que vas haciendo un barrido desde los inicios y vas viendo cómo va modificándose el tiempo y los momentos de estas personas. Bueno, Joaquín, está muy interesante y muchas gracias por la oportunidad de platicarnos acerca de todo esto. No, hombre, muchas gracias a ustedes. De la historia y de Margarita Maza de Juárez, que le dedicaste tiempo para compartirnos y se agradece porque pues la explicación no me la quedo nomás yo, nos la quedamos todos los que escuchamos con gusto tu mensaje. No, hombre, gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, hasta luego y lo mejor. Hasta luego, gran año. Bueno, pues son las 8:38 de la mañana, vamos a ir a un breve corte para volver en unos momentos.